Un lindo y hermoso jueves. Bueno, tal parece que la historia de Génesis, cuando menos hasta estos capítulos que hemos estado viendo, del 1 hasta el 6 en estas semanas pasadas, y hoy en esta semana que hemos visto 3 capítulos, 4, 5 y 6. No completo el 6, pero hemos visto una linda historia. La historia en la cual vemos ya esa salida de Adán y de Eva, y cómo es de que Adán, ahora en sus hijos, está, cuando menos en uno de ellos, hasta este momento, hemos visto cómo vino eso mismo que él vivió dentro del jardín, ahora lo ve en su hijo Caín. Y bueno, esto trajo consecuencias que ahora pues nosotros vamos a ver, como lo dice el título de este día, la maldad del hombre. ¿Por qué? Bueno, porque ya la maldad se venía arrastrando y ahora en toda lo que es realmente la, ¿cómo se dice? La genealogía Toda la o genealogía, toda la la descendencia estela, correcto. que ahora viene de Caín, Ujú. en realidad trajo estas cosas a esta tierra. Por eso el título de hoy, la maldad del hombre. Así Vamos a es. ver qué sucedió, pero como siempre, no es que yo solo esté aquí dándoles las explicaciones, sino hoy agradezco Ujú. nuevamente al Señor por permitirle y darle tiempo a nuestro pastor José para compartir con nosotros esta misma escuela sabática. Adelante, Gracias. pastor José. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias también a los hermanos que están ahí, que siempre están atentos a este horario. Y esperamos que Dios los siga bendiciendo y le sigan prosperando su conocimiento. Vamos a ver cuál fue el legado de Caín, que desde el principio lo estamos escuchando. ¿Cuál fue el legado? ¿Qué fue lo que Caín dejó? Pero antes de eso, nosotros siempre tenemos una palabra de oración. Pastor, por favor, condúzcanos en oración. Entonces, les invitamos para Sí, ir en correcto. adoración a nuestro Señor. Señor y amante Padre, en realidad, Señor, cada historia que vemos en tu palabra, tú la dejaste escrita Ujú. para poder llevar a tu pueblo de este tiempo a ver las grandes bondades que tú hiciste con el hombre. Ujú. Pero como el hombre, Señor, cada vez ha ido Así es. rechazando más y más tus lindos propósitos. Ujú. Hoy, Señor, pues permítenos ver en realidad esta maldad que crió, o el legado, como dice la lección de esta semana, de este primer hijo de aquellos primeros padres de nosotros. Oh Padre, te pedimos que tú nos des discernimiento y que nos permitas comprender y entender la maldad que existe hasta hoy. Así Te es. pedimos de tu bendición y te lo pedimos en los méritos preciosos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. 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 Muchas gracias, pastor. Gracias también a los hermanos que ahí están. Es el título, La maldad del hombre, nos lleva a pensar mucho. La maldad del hombre, yo podría decir también el perdón de Dios. Porque mientras el pastor Romero, él oraba, yo pensaba, ¿habría perdonado Dios a Luzbel si él se arrepentía a tiempo? Claro que sí. Porque Dios es perdón, Dios es amor. ¿Perdonaría Dios a Adán? Claro, lo hizo. No lo regañó, lo perdonó. Lo llamó a consejo, él aceptó y Dios lo perdonó. Y yo pregunto después, entonces, ¿perdonaría Dios a Caín después de haber matado a su hermano? Claro que sí. Porque es que Dios no lo confrontó de una manera agresiva, sino que le preguntó, Caín, ¿qué has hecho? Dime, ¿qué te pasó? Porque, claro, Dios sabía todo, ¿no? Pero
es lo que Dios quiere, que nosotros hablemos con Él, nos abramos con Él y hagamos las cosas con Él y Él nos va a dar el perdón. Recuerden ese pasaje. El que a mí viene, dijo Jesús, nunca, nunca lo he hecho. No hay acción que haya hecho el hombre que Dios no tenga, que su sangre salpique y que no haya perdón. No existe. Todo Dios lo puede perdonar. Ahora bien, en el caso de Caín, mata a su hermano. Viene la sentencia, ahí lo vemos en el capítulo 4 y el versículo 17 en adelante. Ahí está la historia. Génesis 4, 17 en adelante. Pero yo no lo voy a leer todo. Voy a leer algunos versos y me voy a explicar la palabra. Y conoció Caín. Y aquí es donde entra el legado de Caín. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió. O sea, Caín tuvo una mujer, según nos dice acá. Tuvo su familia, ¿verdad? Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí con su familia. Y por eso es que a veces yo digo, ¿se pudo haber arrepentido y yo perdonado? Claro que sí. Porque él tuvo una esposa. Y dice, y concibió Caín, y conoció Caín, a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. Y los otros versículos hasta el 24 dice una serie de cosas, pero vamos mejor a parafrasearlas. Vamos mejor a explicar la palabra. Después de todo esto, nace un nieto de Caín que se llama Lamec. Y ya Lamec conocía la historia desde Adán hasta su abuelo Caín. Y ahora él decide seguir la misma suerte también. La misma suerte que su abuelo. Y a Enoc, dice, le nació Irad y engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. ¿Dónde empieza entonces la poligamia? El primer hombre que tiene más de una mujer es este hombre. Y por ahí viene el resto de la historia hasta el día de hoy. O sea, el legado que le deja Caín a su familia, a sus descendientes, es la desobediencia a los principios de Dios. La desobediencia. Y con la desobediencia viene entonces la consecuencia del mal, del pecado. Y ahí está. Hoy, por eso hoy existe tanta maldad. Tanta maldad que nosotros no sabemos. Muchas gentes no saben. Claro, uno sabe más que otro, pero muchos no saben hasta dónde llega la maldad del hombre hoy. Después de la desgracia que tuvo Caín con su hermano. De haberle dado muerte a su hermano. Es algo terrible. Caín comprendió la magnitud del pecado o sea, no llegó al límite, se pasó del límite Caín cuando mató a su hermano Abel. Igualmente hoy, mis queridos, hoy hay muchas personas que dejando el mandamiento de Dios, bueno, porque el pastor pecó y eso que es el pastor, ahora yo voy y lo hago. Porque el anciano hizo esto, ahora yo voy. Son legados que se van dejando. Pero nosotros no tenemos que ver los legados negativos. No tenemos que ver las cosas negativas para seguir haciendo las cosas negativas. No. Veamos la parte positiva en la iglesia, en la casa, en mis hermanos carnales, en mis padres carnales. Y en todo, veamos las cosas negativas, rechacémoslas y vamos entonces a las cosas positivas. De ahí es donde se desprende que hoy un hombre o que un hombre pueda tener
mujeres, pueda tener amantes, pueda tener otras esposas, concubinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí es que desprende todo. Ven el legado, ven la desobediencia, y todo esto es desobediencia a los mandamientos de Dios, que fue establecido desde el principio. Fue establecido el mandamiento o los mandamientos. El séptimo mandamiento es el mandamiento que más se ha degenerado y que más riqueza trae al ser humano. El séptimo mandamiento. El adulterio, donde habla del adulterio, no cometerás adulterio. Y se te refiere específicamente ahí, no solamente al dejar tu esposa la persona con quien tú te casaste, sino también con otras cosas más del adulterio. Y ese es el problema. Ese fue el legado que Caín le deja al resto de la familia, Pastor Romero. Gracias, Pastor José. En realidad es triste la historia que vemos en Génesis con ese legado de Caín a su descendencia. Y Lamec, un hombre orgulloso, también. Un hombre que se ve que en plenitud hasta de Dios se burla. Él cuenta la historia de su padre, de Caín. Él en realidad en el capítulo 4, en los últimos versículos, él habla y habla de lo que Caín, su padre, hizo. Miren, vamos a ver ese orgulloso Lamec. Miren, aparte de que inicia él la poligamia, no nomás allí se queda. Él va más a profundidad y trata de burlarse de las palabras que Dios le dijo a Caín. Miren cómo lo dice. Vamos a leer el capítulo 4 y el versículo 23 y el 24. Pero vamos a ir primero por el 23. Dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila. Fíjense, como que les hace un llamado. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, o sea, mis mujeres. Escuchad mi dicho. Y vean el dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. O sea, está hablando de la historia del abuelo. Exactamente. De Caín y de su tío, Abel. Él las lleva a recordar la historia que quizás en sus momentos también fue contada a ellas. Correcto, así es. Por eso, miren lo que el 24, versículo 24 dice, si 7 veces, que eso le había dicho Dios a Caín, o sea, el que te matare, en realidad va a sufrir 7 veces, peor de lo que tú ibas a sufrir. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Ahora vean. Una burla, o sea, correcto, realmente, una burla. Esto recuerda la historia de Jesús con Pedro, ¿verdad? Que Pedro llegó orgulloso porque el judío creía que si se perdonaba 7 veces, pues todo estaba bien. Había una restauración con Dios. Pero Jesús le dijo, mira, Pedrito, no te equivoques. No porque perdones 7 veces, sino yo te digo, dijo Jesús, 70 veces 7. Así es. O sea, Lamec, desde ese tiempo, ahora Jesús, recordando la historia de Lamec y de Caín, le hace ese recordatorio a Pedro. Miren, hermanos, en realidad que estas historias, a nosotros hoy en día, conociéndolas, y sabiendo cómo viene arrastrando este libro de Génesis, informándonos a nosotros todo lo que pasó, de a dónde viene la poligamia, de a dónde el pecado, cómo el pecado se ha ido extendiendo. Por eso es que hoy nosotros creemos que el pecado tiene que fluir. Es más, el pecado como que tiene que ahogar la verdad. Tiene que sofocar la verdad. El pecado tiene que fluir tanto para que el verdadero Hijo de Dios pueda ver en su plenitud la maldad que es
el desobedecer a un Dios vivo Así es. y a un Dios creador. Así es. Por eso, hoy en día, hermanos, pues más que nada estemos preocupados Ya. en cómo estoy yo con Dios. Cómo en Correcto. realidad vivo yo en relación a lo que Dios Correcto. exige y Dios pide. No, Dios no quiere migajas. Ya. Dios quiere todo. Exacto. Y todo es todo. Ujú. O sea, la sinceridad. Si todas esas preguntas que Dios le hizo a Adán, ya lo dije ayer, se las hizo a Caín. Ujú. O sea, es simplemente ser sinceros Así es. y aceptar nuestra culpabilidad, Ah, aceptar nuestra responsabilidad. Y que cuando viene una pregunta y que sabemos que lo hicimos, es mejor decir, sí, yo lo hice. ¿Qué puedo Ujú. hacer Ya. para restaurarme con mi hermano? ¿Qué puedo hacer para llevar una vida completa y sencilla y en bonita conversación? Mm. Pero no, somos orgullosos. Sí. Pero ese orgullo vemos en realidad desde a dónde viene Ujú. y que Dios Ujú. de un modo u otro siempre está buscando a sus hijos. Y fíjese, pastor, antes de usted continuar un pedacito solamente, mire que Lamec sabía lo que estaba haciendo, Claro. porque relacionó el mal de su abuelo con el mal que él estaba haciendo. O Así sea, es. él sabía lo que estaba haciendo, que iba a derrotar, iba a seguir derrotando, ya no en matanza, como lo hizo su abuelo, sino, y su castigo, sino ahora en el adulterio, en la poligamia, que es la empresa más grande económicamente que tiene hoy el planeta. Pues vemos es. cómo nace Correcto. ya Así es. desde el Génesis la poligamia. Así es. Vemos cómo es de que de allí inicia. Ya, O sea, es el primer hombre ya. que se siente con el privilegio y con el poder de decir, todos tienen una. Ya. No, yo voy a demostrar que se puede tener Más una de una. y más mujeres Así es. en nuestra vida. Dañando el mandamiento de Dios. Exactamente. Correcto, así es. Entonces, el diablo, si algo va, siempre es en contra de la voluntad de Dios. Así es. Bueno, vamos a ver cómo lo indica la sierva del Señor, Ujú. allí en Historia de Patriarcas y Profetas, en la página 67 y 68. Miren cómo dice ella. Muchos Mm. de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos. Claro, los hijos, los nietos, todos, aquella descendencia, dieron Lamec tiene 2 mujeres, pues entonces también nosotros podemos tenerlas. Perdieron su carácter peculiar y santo. O sea, ahora los hijos de Dios empezaron a dividirse. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del 7º mandamiento y tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Mm. Wow. Miren, la verdad que esta historia es de que los que en realidad obedecían a Dios, dice que remontaron a las montañas y dejaron a aquellos desobedientes de Dios. Remontaron, pero no aguantaron mucho. Y un día vinieron y se juntaron con las mujeres. Por eso, miren cómo habla y sigue diciendo este mismo libro, Historia de los Patriarcas y Profetas, 67 y 68, dice, durante un tiempo, Esela, 2a, durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Can se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación,
los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Así es. Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Estas asociaciones produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, aliándose con ellas en matrimonio. Claro, dos naciones muy diferentes, aunque procedían de la misma familia, pero en sí Set era un hombre temeroso a Dios y toda su descendencia él la quiso apartar de la descendencia de Caín, pero no aguantaron. Y hoy es lo mismo. Hoy, en realidad, y lo vemos, el pueblo de Dios, pues prefiere más que mujeres de la casa del Señor, prefiere mujeres de afuera, mujeres del mundo, hombres del mundo, pero que en realidad hoy sucede la misma historia. Y esta historia, hermanos, tiene que acabar. Dios quiera que al ver visto nosotros la maldad del hombre que aún continúa, pueda un día cumplirse la voz del Señor. Y Dios quiera que cada uno de nosotros podamos realmente representar esa herencia en la cual Dios nos quiere recuperar. Que Dios nos bendiga y que el Señor nos guarde. Muchas, pero muchas bendiciones.